aparecieron tempranito en la transmisión, lo tenemos nuevamente con nosotros por suerte, Santiago Liul. Hola Santi, ¿cómo te va? Pepe, Buenas ¿cómo tardes. estás? Bien, muy bien. Queriendo saber las percepciones que tenés en el movimiento de los mercados esta tarde. Algunas percepciones son difíciles de entender, porque claro, cuando tuvimos una devaluación en aquel momento del 22%, el primer día no se trasladó, pero ya al segundo y tercer día prácticamente lo tenías incorporado a el precio del dólar blue. Hoy el comportamiento es que tenés un dólar por encima de los 800 pesos oficiales, 820, y un dólar blue en 980. Algo que era impensado, Pepe, realmente. Casi como que te diría, bueno, capaz que es momento de sacar un cepo y pese a todos los pronósticos que todos decimos que no hay dólares, sin embargo, empezaría a flotar. Pasó en el 2015, ¿te acuerdas cuando sacaron el cepo? Sí, tal cual. Y todos decíamos, va a ser un desastre. Sin embargo, tuvimos 3 años de estabilidad. Digo, más allá de lo que uno crea desde la ideología, hay cosas que son fácticas y son hechos. Y los hechos son lo que vamos a tener que tener ahora. Si tenemos un dólar informal por debajo de los 1.000 pesos, un dólar MEP por encima levemente de los 1.000 pesos, y podemos tener un tipo de cambio de 1.000 pesos por un tiempo prolongado, bueno, se pueden proyectar otro tipo de cosas. Se puede tener un dólar anclado y lo que también está pasando, que muchos analistas planteaban, era, bueno, si ya corregiste el dólar, ¿por qué me voy a quedar ahora comprando dólares si lo que sé que va a pasar es que el impacto inflacionario va a ser muy fuerte? Claro. ¿Por qué me voy a quedar en un instrumento que hoy ya descontó y que lo que tiene que ver con la inflación, llamamos créditos UVA que ajustan por ser, o los activos que ajustan por ser en el mercado, son los que tienen y van a tener más auge? ¿Por qué? Porque se supone que la inflación es lo que va a ser más complicado de vencer y va a ser los próximos 2 o 3 meses los números más altos que vimos, porque ahí sí vas a tener el impacto de la devaluación del 118% llevado a precios, que por suerte, Pepe, no lo tuviste en el dólar informal, porque si lo hubieras tenido y yo tuviera que sumar 118%, estaríamos hablando de un dólar muy por encima de los 1.500 pesos. Ahora, vamos a las razones, porque tiene que haber razones para sostener esto. ¿En dónde crees que están las razones para semejante cosa? Bueno, yo creo, hoy lo hablaba, de que no hay ninguna manera artificial de mantener ciertas cosas, pero sí vos podés darle forma a algo que tenés en la cabeza con algunos golpecillos de martillo, como un cincel. Cuando vos con el cincel le vas dando forma a ciertas cosas. Creo que si lográs tener hoy un dólar de 840 para los exportadores, de 940 para los importadores, de 1.000 a cualquier persona que los quiera conseguir a nivel informal y de manera formal en torno a 1.000, bueno, hay un tipo de cambio que parecería, Pepe, que se está unificando. ¿Por qué? Porque ya el importador no sueña con que le den a 300 pesos los dólares y una brecha de 1.000. Porque el del campo ya no dice, che, a mí me están dando 700 y pico y el otro vale 1.000 y pico. No, no, te está dando 700 y pico con las retenciones y el dólar está valiendo en torno a los 1.000. ¿A quién castigamos? Bueno, con los impuestos países, a todo aquel que viaje, quiere usar el dólar tarjeta, ese sí vale 1.300. Algo que tiene que ver con la lógica, ¿no? Porque si estás usando insumos del extranjero o te fuiste de viaje, está bien que pagues un poco más el dólar, porque será un poco más, un poco menos, pero vos podés pagarlo. Pero también lo podés pagar billete. Te podés llevar el también billete lo podés pagar billete. billete. Exactamente. Vos podés llevarte todos los dólares que los compraste a 1.000 en el dólar MEP y pagar billete. ¿Por qué se tuvo tanto auge, Pepe, el dólar tarjeta? Y porque era un instrumento. Otro de los subsidios. Era un instrumento muy barato. de subsidio, claro. Vos tenías un dólar oficial más impuestos, que claro, con un dólar atrasado siempre terminaba siendo muy barato. Hoy imagínate si, bueno, te iba a decir algo que igual hubiera pasado. Si el Mundial de Qatar hubiera sido ahora, en este diciembre, la gente se ve igual, porque ahí prima otra cosa, que es el fanatismo. Y después veo cómo lo arreglo, pero se va la gente. Pero digo, hoy un viaje, el impacto que tiene es mucho mayor que
en otro momento. Santi, Sí. te invito a que contactemos con Adrián Moreno, Vamos. el economista con el que hablamos habitualmente también. Adrián, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pepe, buenas tardes. Un saludo grande también para Santi que está allá. Hola Adri, ¿cómo estás? Y sí, seguramente que en esta vorágine, a pesar de la coyuntura local, y más si hubiese un presentimiento de que volviese a ganar Argentina, muchos de los argentinos serían igual a pesar de este dólar que está ahí, bueno, un poquito moderando en estos días y luego también, de alguna manera, reaccionando a que la incertidumbre de alguna manera se va acomodando las perspectivas. Algo que pasaba especialmente cuando hubo la devaluación y que a pesar de eso, digamos, en el gobierno anterior, todos los agentes o precisamente aquellos inversores que podían cubrirse lo hicieron adquiriendo títulos en moneda extranjera. Creo que eso no está pasando ahora porque de alguna manera ya el plan se está conociendo. Es decir, vamos hacia lo que sería una unificación cambiaria. Entonces, en este contexto, todos los agentes de la economía están entendiendo eso y están adecuándose y alineándose a esto que podría pasar eventualmente en la economía argentina. Lo que pasaba en el gobierno anterior era que en ese contexto precisamente no existía una certidumbre. Entonces, obviamente que no sabíamos qué podía de alguna manera sacar el gobierno con un as bajo la manga. Entonces, por eso, bueno, obviamente que los inversores tendían a cubrirse. Santiago. Finalmente, al cuarto día, se eliminaron al tercer día las restricciones que tenía la Comisión Nacional de Valores, esto que veníamos hablando, Pepe, acerca de, se unificó el parking, pero ya no tenías que estar preguntando, ¿puedo vender si yo compré letras? ¿Tengo que esperar los 30 días? Bueno, no, ya hay una unificación de un solo día y algo que está llamando mucho la atención es el aumento en moneda dura, o sea, en el tipo de cambio D, en la versión de los bonos argentinos, tanto ley local como internacional, como ley Nueva York, en torno a los 42 dólares ya y 40 alcanzando el L30. Recordemos que 2020 la reestructuración los dejó en una paridad de 51, por ende estamos buscando precios que rompan ese 51 y poder llegar a unos 60 dólares, que eso haría que baje mucho el riesgo país y vuelva un poco la confianza, porque el riesgo país no es ni más ni menos que ese numerito que miran desde el extranjero a ver si se justifica en función de la tasa que vos me pagás el riesgo que tengo que asumir. Sí, es como una sobretasa que se paga por Claro. tal vez el riesgo de incumplimiento y sobre todo porque tenemos una mala fama en ese aspecto de reestructurar nuestras deudas, pero creo que bueno, este gobierno trataría, por lo menos en el corto plazo, de honrar todas las deudas, así que en este contexto creo que los inversores a nivel global también están sintiendo eso y aquellos que están eligiendo estos títulos que, bueno, son soberanos y que de alguna manera estaban en precios muy, pero muy regalados algunos en estos últimos meses, tuvieron un gran auge en el último tiempo hasta alcanzar estos valores que cuenta Santiago, que bueno, ya se tornan más atractivos y también de alguna manera nos presentan una mayor credibilidad y cómo nos verían en el contexto internacional, que también es muy importante, ya que la Argentina necesita de alguna manera poder generar credibilidad en los mercados foráneos para que de alguna manera comencemos, ya que no tenemos la posibilidad en este gobierno de emitir para estar financiándonos, poder de alguna manera crecer a partir de un financiamiento en el extranjero. Y estos toques positivos a los que acaban de aludir, el dólar alineándose ya dentro de un valor que hubiera sido impensado hace un par de días atrás, gestos de confianza a pesar del número del riesgo país y demás, es sin que hayan explicitado todavía un programa económico, porque lo que se ha anunciado ahora son medidas sueltas ante la emergencia y la posibilidad de una hiperinflación. No hay todavía un programa económico y sin embargo se está dando de esta manera, Santiago. Sí, hay tres cosas que para mí tienen mucho impacto. Una es dejar en claro que se sinceraron los precios de muchos activos, incluido el dólar. En enero vas a sincerar las tarifas, tanto de luz como de transporte, como de energía. Algo que la sociedad, por un lado, quería que nunca suceda y por otro lado decía, pero esto será necesario para poder romper un poco esta matriz que venimos teniendo de no crecimiento de la economía, estancamiento de la economía,
incertidumbre. Y el otro punto me parece que es algún baño de austeridad respecto a la obra pública, respecto a las grandes medidas de urgencia que se tomaron, que como decís vos, Pepe, sin el plan, me parece que esas medidas van a venir acompañadas de algunas cosas que hay que calibrar, si es tocar al jubilado, queda corta, habrá que ponerla al triple. Bueno, veremos qué es lo que pasa en el primer enfrentamiento entre el Estado y la población. Adrián, me quedan unos segundos porque ya tengo que cerrar, pero un concepto tuyo, por favor. Sí, creo, Pepe, que lo más importante en este contexto fue que de alguna manera se viera que el pulso de Javier Milei no estaba titubeando, que realmente él se había comprometido a generar un cambio profundo en la Argentina, y creo que estas medidas apuntan a eso. Veremos cómo sucede en el corto plazo por lo menos y cómo se van instrumentando las demás medidas para que se pueda lograr un plan general, como vos lo decías, que se necesita en la Argentina para que se produzca realmente este cambio. Pero creo que lo primero fue importante, pero también debe existir un acompañamiento hacia la sociedad para que pueda transitar en orden, con calma y con esperanza también en los próximos meses, y para que realmente este plan pueda tener efecto, necesita que el pueblo por lo menos también sentir esa empatía de parte de los gobernantes. Gracias a los dos. Gracias, Pepe. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Seguimos informando en Canal E.